Gracias, por supuesto, gracias por estar aquí, gracias por venir. Gracias a la Cámara General de la ANDE por la invitación. No es la primera vez que estoy en Barranquilla, pero igual que la vez anterior, seguramente voy a pasar del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto, así que me queda pendiente una visita con más tiempo y conocer un poco más el lugar. En esta oportunidad me han pedido que hablemos sobre la vivienda social en acero en Chile y algunas experiencias o enseñanzas que pudiéramos obtener de ese caso. La conferencia va a tener estos 5 puntos. Voy a dar algunos datos de contexto, algunas de las cosas que hemos hecho en acero en materia de iniciativa, en materia de vivienda en altura, media altura, vivienda en extensión, llamamos nosotros lo que son las casas, otros esfuerzos y emprendimientos colectivos que se han tomado, que yo quiero comentar algunos aspectos que yo creo que pueden ser interesantes. Incluí un pequeño punto sobre la emergencia y la vivienda, que es un tema bastante atingente, por lo menos para nosotros, y finalmente voy a hacer una conclusión a propósito de una pregunta. En Chile llevamos más de 100 años, exactamente 108 años, en que la vivienda social es un tema y una preocupación del Estado. Esto partió en 1906 aproximadamente con algunas preocupaciones e iniciativas que estaban radicadas en personas de buen sentir y en algunas iglesias, particularmente en la Iglesia Católica, y lentamente el tema de las viviendas obreras fue permeando hacia una preocupación del Estado que consiguió distintas estrategias y distintas iniciativas que han ido mutando en el tiempo. Hemos tenido en este siglo innumerables planes, innumerables proyectos, innumerables estrategias para abordar la vivienda social. Lo que se ve en pantalla es un emprendimiento de principios del siglo XX, de 1920 más o menos, en la ciudad de Valparaíso, que estuvo abandonado durante muchos años y que hace un par de años atrás fue objeto de una remodelación, como se ve en la fotografía de abajo, por dos razones. Un poco porque en Valparaíso, bueno, ustedes saben, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad y está tratando de poner en valor su patrimonio construido, su patrimonio arquitectónico, y en parte también por honrar lo que era una iniciativa en materia de vivienda social que fue muy importante en la época. Se desarrollaron algunas tipologías que nosotros llamamos cité, que es un galicismo, es una palabra adoptada del francés, que eran estos conjuntos de pequeñas viviendas que compartían lo llamamos un pasaje, un pasillo no muy ancho, viviendas de un piso, que solían tener muy mala iluminación, muy mala ventilación o insuficiente, pero que generaban una identidad y una vivienda colectiva que fue bastante interesante y que se ha ido de nuevo en algunas partes de las ciudades, particularmente de Santiago, revalorizando como una estrategia de densificación bastante interesante. Hacia los años 30, el Estado empieza a emprender y toma la iniciativa y desarrolla una serie de proyectos. Esto es la población huemul. Huemul es nuestro animal típico, ¿no es cierto? Forma parte de nuestro escudo. Y la población huemul, que tiene 3 etapas, se construye en lo que era la zona sur de Santiago, lo que son típicamente los barrios trabajadores. Hacia 1940 está la Huemul 3, la edificación empieza a aumentar en altura. Estamos trabajando sobre 4 pisos con pasillos colectivos, ¿no es cierto?, que van comunicando los distintos recintos. Hoy día una construcción que está, en particular la anterior, esto está revalorizándose y tomando un valor de mercado muy interesante. El modernismo también dejó su marca y su huella en la construcción de la vivienda social en la década del 60. Muchos planes se desarrollaron por el Estado a través de distintas instituciones para generar vivienda de interés social. Esto es un conjunto de edificaciones donde ya se trabaja sobre 4 o 5 pisos, con en este caso el primer piso en voladizo, unas cajas de escala por los bordes y todo interconectado. Grandes
proyectos también de la década del 60, principios del 70, conjunto de la Villa Portales, también de Santiago, de algunos arquitectos connotados chilenos como Fernando Castillo Velasco, entre otros, Lesiani, etc. Y otro conjunto de clase media en una zona residencial de Santiago. Esta es la zona poniente de Santiago y esta es la zona suroriente de Santiago. Pero las estadísticas son bastante malas. Las fotos que les pude mostrar, no hay ninguna obra hecha en acero. De esa época no hay nada hecho en acero. Somos culturalmente, y esto es algo que creo que compartimos con ustedes, aunque tenemos muchas formas distintas de proyectar y de construir, somos culturalmente un país esencialmente hormigonero o de ladrillero, ¿no? Construimos y concebimos nuestras construcciones en hormigón o en albañilería. En Chile, para construir, estaba tratando de entender un poco cómo funciona aquí, son un poco distintos los sistemas, pero cada vez que en Chile construimos algo tenemos que postular el expediente al municipio para que el municipio lo apruebe, y aprueba, entre otras cosas, el cumplimiento de las disposiciones del plan de ordenamiento territorial del municipio, que va cambiando de municipio en municipio, y aprueba o revisa, esto también ha ido cambiando con el tiempo, el cumplimiento de otras normativas y otras reglamentaciones, entre otras cosas los aspectos estructurales, de resistencia al fuego, de resistencia térmica, etc. Cada vez que se tramita un permiso, se llena un formulario que es del Instituto Nacional de Estadística. Y este formulario hace no solo un registro de la superficie construida, de la altura de los pisos construidos, sino que hace un registro en el que, a partir de una serie de preguntas que se plantean, donde se pregunta cuál es la materialidad predominante de los muros, cuál es la materialidad predominante de las cubiertas, cuáles son los pavimentos, de qué son las ventanas, en fin, una serie de datos que tenemos que llenar normalmente los arquitectos, y esos datos son procesados y son liberados por el Instituto Nacional de Estadísticas con alguna demora. Por eso las estadísticas que yo tengo aquí, las más recientes, son del 2012, pero en fin, es un mecanismo que nos entrega una cierta información. Personalmente yo creo que muchas de las preguntas están mal formuladas, pero en fin, esa es otra materia. Si ustedes se fijan, lo que está clasificado aquí es la pregunta: ¿cuál es la materialidad predominante del muro resistente? Y aquí está el acero, que en materia de vivienda tiene una participación bajísima, muy poco, 1% en número y 0,75% en superficie, es muy bajo. El destino, industria, comercio y establecimiento financiero tiene una participación que ya es más interesante. Ahí la participación va del 36 al 40%. Y en servicios tenemos una participación que bordea entre el 6 y el 7,5%. Si ustedes eso lo comparan con el hormigón, por ejemplo, el hormigón aquí tiene una enorme participación en el total, y también aquí, perdón, no quedó la columna del total, pero si uno lo mira en vivienda, el 45% o el 44,7%, según se calcule por número o por metros cuadrados, y aumentando, ¿no? El 41 pasa al 46, el 26 bueno, baja un poco, en fin. Y la albañilería, que era hasta hace no muchos años la mayor participación del mercado de la construcción, baja significativamente, pero esta baja todavía no la ha capitalizado la acero. Esa baja la capitaliza el hormigón, y eso se explica, entre otras cosas, porque hemos tenido un aumento de la edificación en altura, y a medida que vamos aumentando en la altura de construcción, la albañilería cede, por cuestiones normativas, espacio al hormigón armado, que es la forma en que nosotros construimos tradicionalmente. Otros materiales tienen una participación muy discreta. La madera, nosotros somos un país productor de madera, es un país donde el pino radiata es cosechable a los 18 años. Nosotros tenemos una gran capacidad de producción maderera, tenemos una gran industria
industria maderera, y la madera es el segundo o tercer producto de exportación de Chile en este minuto. Sin embargo, construimos muy poco en madera. Lo exportamos en forma de madera o lo exportamos en forma de pulpa. Y aquí está el gran otros, que tiene, bueno, un 8% en el caso de la vivienda, que no sabemos lo que es. Y ese que no sabemos lo que es tiene que ver con lo que yo sostengo, que la pregunta está mal formulada. La pregunta del Instituto Nacional de Estadísticas pregunta ¿cuál es el material predominante de los muros? Ahora, que alguien que construye en live steel o en frame, no sé cómo le dicen aquí, en las construcciones de acero galvanizado de bajo espesor, me conteste cuál es el material predominante de ese muro. Es el acero, es la placa de yeso cartón que ponemos por dentro, es la placa de OSB que va por fuera, o es el estuco o el revestimiento que le damos por fuera. Otros, yo creo que es donde está, entre otras cosas, esa estadística. Y lo digo con, bueno, intencionadamente, pero además con algún conocimiento, porque a ver, no se explicaría de otra forma que la construcción en perfiles metálicos de bajo espesor galvanizados en Chile se haya multiplicado por tantos actores y se vea tanto a medida que uno pasa por la ciudad. Si no están en la estadística, bueno, entonces en alguna parte están. Y lo que no se puede hacer en Chile, porque somos un país enfermo legalista, es construir sin permiso. Eso no lo somos. Nos detectan, nos toman fotos con aerofotogrametría, entonces, o sea, no se puede construir sin el permiso municipal. Y por cierto, no se puede postular a ningún subsidio del Estado, a ningún plan del Estado si no se tiene el permiso. Y por cierto, tampoco se puede obtener un crédito de ningún aparato, de ninguna institución financiera, si la obra no tiene no solo el permiso, sino que otro trámite que nosotros hacemos, que es la recepción final. Una vez construido el edificio, la casa, lo que sea, se tramita ante el municipio la recepción, y que el municipio certifica que lo que está construido corresponde a lo que tiene permiso. Sin el certificado de recepción final no hay crédito, de ningún tipo. Entonces el mecanismo está, en ese sentido, bastante cerrado, está bastante amarrado. Es poco probable que las estadísticas estén muy deformadas por falta de información. Donde hay un mercado informal es en el sector de las ampliaciones. Hay un mercado informal importante. Alguna vez hicimos algunas estimaciones para el Instituto Chileno del Acero, particularmente sobre ese tema. Pero bueno, esta es la realidad. La estadística es un poco antigua, pero no cambia mucho. Nosotros construimos principalmente alrededor de 50 y 100 metros cuadrados. Menos de 50 metros hasta hace algunos años era importante. Hoy día los planes ya no permiten construir mucho en ese segmento. Y lo que nosotros llamamos vivienda de interés social está aquí en este tramo, entre 50 y 100 metros y eventualmente hasta 140 metros cuadrados, que era una cantidad de un plan de fomento que se hizo en la década del 60. ¿Qué construimos? A esta fecha, más casas que departamentos. ¿Qué hemos hecho? Esta es la ciudad de Santiago. Ustedes son un país afortunado, nosotros somos un país extraordinariamente centralizado. Nosotros tenemos algunos problemas. Nuestro último censo está en discusión, no se sabe si está bien o está mal, pero en fin, somos alrededor de 17 millones de habitantes, de los cuales más del 30, casi el 45% vive en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago. ¿Qué es esto? Es una ciudad que se ha ido expandiendo enormemente, eran terrenos agrícolas muy ricos, que han ido cediendo espacio hacia las nuevas urbanizaciones, en que hemos construido con una estrategia que es bastante común a todos los países del área, yo creo, en que hemos ido estratificando las ciudades. Las ciudades están estratificadas socioeconómicamente, ¿cierto? Y eso se traduce en una estratificación también física. La ciudad es distinta y es discontinua según se esté en un extremo o en otro. Esta gráfica es de un estudio que se hizo hace algunos años atrás sobre la distribución por grupos socioeconómicos en la ciudad de Santiago. Y los sectores más desfavorecidos, que son los que postulan a viviendas sociales, están en el perímetro de la ciudad, que es donde están los terrenos menos caros, que es donde están los terrenos donde se pueden hacer estas urbanizaciones
a los costos que el Estado propone hacerla. Con lo cual se producen una serie de inequidades que tienen que ver con el costo del tiempo de transporte, con los costos de transporte y una serie de otros problemas derivados que son materia de estudio de los urbanistas y de los ingenieros del transporte. Pero adicionalmente en este mismo estudio que lo hizo una institución en Chile que se llama Norte, se detecta, si se sobreponen sobre este plano, las denuncias de violencia intrafamiliar coinciden. Las manchas rojas coinciden con los emprendimientos de vivienda económica. La pregunta que uno se puede hacer es múltiple, pero una de las cosas que uno se puede preguntar es si no es que la forma en que hemos estado haciendo la vivienda induce la violencia intrafamiliar. No solo pensar de que este es un problema cultural, que es un problema de formación de las personas que acceden a este plan, sino que pensar de que a lo mejor estamos errando en lo que estamos haciendo, como arquitectos, como desarrolladores. Y ahí hay un espacio para hacerse muchas preguntas. La ciudad discontinua es esta. La ciudad discontinua, esta es una foto de cualquier, tomada de Google, tomada en cualquier sector de Santiago. Los desarrollos se hacen por lote. Este lote no es continuo con este, porque era otro propietario, otro arquitecto, otro desarrollador inmobiliario. Tampoco es continuo con este. Escasamente es continuo con una avenida que es central acá. Entonces estas cosas funcionan como unidades autónomas. Y eso tiene un impacto tremendo en la estructura y en el ordenamiento territorial. Y genera bolsones de pobreza o bolsones de riqueza, porque este modelo se replica en todos los estados, ¿no? Se produce en todos los frentes. Y ahí hay otra reflexión que vale la pena hacer. Esta es una fotografía de un conjunto habitacional desarrollado en la década de los 80, debe ser 85, fines de la década de los 80 también. Se llama La Viñita, es un sector muy pobre, muy urbanizado recientemente, una comuna bastante pobre que forma parte de Santiago. Y si uno lo mira, uno dice, bueno, esto está bien pensado, ¿no? Mira cómo organizan los patios, estos son bloques de vivienda, que hay un espacio común, esto funciona bien, esto está bien concebido. Pero la realidad es bastante más testaruda que lo que somos los arquitectos. La realidad es esa. La realidad es que estos son conjuntos de vivienda y esos son algunos pasajes, que son bloques de 3 pisos, que están atendidos por estos pasillos comunes, ¿no es cierto?, y algunas zonas de escala. Pero la realidad también es esto, porque nosotros lo que hacemos cuando pensamos en este tipo de cosas en la década del 80, es que esto es un sector, el sector más vulnerable de la sociedad. Estas son viviendas de 36, 39 metros cuadrados. Esta gente no tiene auto, decimos. Ahí están. Estos son autos. No cabe. No hay espacio para poner. Hemos evaluado más. También pensamos que esta gente está muy necesitada, en general es del sector más vulnerable, tampoco tiene capacidad de crecer o de ahorrar, pero crece y ahorra. ¿Cuánto le costó a este vecino, que es dueño de un departamento de 36 metros cuadrados, que está ahí detrás, construir esto? Construyó 36 metros cuadrados más, apoyado en una estructura metálica que nos debiera hacer sentir un cierto grado de orgullo a los que estamos aquí, vulnerando absolutamente los derechos de los que están debajo y construyendo sin ninguna norma. Estos son los permisos informales. Nosotros a esto le llamamos ahora se me va a olvidar el nombre, estos osos chinos que se cuelgan, ¿no? Porque está lleno de edificaciones de la década del 80 y del 90, los koalas. Está lleno de edificios de esta estructura con este tipo de colgajo. Y cada cierto tiempo se caen, porque algunos son más arriesgados que otros, entonces no le ponen estos apoyos, simplemente lo juegan, nadie sabe cómo, hacen una fiesta, lo pasan bien y se vienen abajo. Ha pasado. Esta es otro conjunto habitacional, es lo que hacíamos en la década del 90. Perdón, eso no se ve nada. Pero esta es una población muy emblemática, se llama la población del Volcán 2, zona sur de Santiago. Un gran proyecto de vivienda social, hoy día un gran gueto. 200.000 personas viven en un gueto que tiene salida por una calle.
con un conjunto de viviendas que empezaron a tener problemas. En el año 97 tuvieron problemas con un periodo del niño y tuvimos mucha lluvia y a mí me tocó ir, el colegio de arquitectos me pidió que fuera a hacer una evaluación de lo que estaba pasando y tenían serios problemas de impermeabilidad. Le llamaron las casas de plástico porque las forraron con plástico para que no se llovieran, en fin, adentro era una humedad deplorable y esto ha ido increciendo y finalmente hoy día lo estamos demoliendo. Eso estamos haciendo. El gobierno pasado decidió poner el cascabel al gato, como decimos en Chile, y decir ya, esta cosa hay que demoler la mitad de estos edificios. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿lo hicimos bien? Lo hicimos bien porque con todo, fíjense, déjenme volver a la estadística. Lo hicimos bien por esto. Lo hicimos bien porque construimos una enorme cantidad de vivienda. Entre el año 2004, a ver, usted aquí el mercado chileno es alrededor de 16 millones de metros cuadrados en total de construcción. Subió de 13 a 16, en ese orden está. Y el número, aquí hay un error, construimos 117, estos son 150, hay uno que está mal, aquí construimos 150, ese es el rango de magnitud, construimos 150, entre 120, 130, 140 mil viviendas al año. Nosotros en Chile, y por eso me quería detener aquí rápidamente, nosotros teníamos un déficit que fue bastante discutido, porque cuantificar el déficit habitacional en un país es un problema político, porque alguien tiene que hacerse cargo de los aciertos y también se tiene que hacer cargo de los desaciertos. Nosotros teníamos un déficit que finalmente lo consensuamos en alrededor de 800.000 viviendas. Yo entiendo que ustedes tienen una cuantificación que es mucho más importante que eso. Para que ese déficit no aumentara por crecimiento vegetativo de la población y por deterioro natural de las viviendas, nosotros teníamos que producir en cifras redondas 100.000 viviendas al año. A partir de la vivienda 100.001, empezábamos a reducir el déficit. Hoy día ya estamos en un déficit del orden de los 500.000. O sea, inventamos, entre comillas, o desarrollamos un sistema que desde el punto de vista de la producción de vivienda fue extraordinariamente eficaz. Y esto no es mérito de un gobierno, sino de una serie de gobiernos. No quiero meterme en la discusión política, pero esto es una estrategia que se desarrolló en los últimos, lo mismo, 30 o 40 años. El sistema funcionó desde el punto de vista financiero y administrativo y funcionó bien. Produjo una enorme cantidad de viviendas, redujimos el déficit en forma significativa y creamos este tipo de problemas. Sobre esto voy a volver al final de la charla. Pero también hemos hecho algunos ejercicios que desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico son distintos. Esto es un conjunto de viviendas con crédito, de manera formal o de manera informal, pero lo van a terminar haciendo. Es lo que llamamos la progresividad de la vivienda, que en algún momento en Chile también la incorporamos a los planes de vivienda. Se construían núcleos básicos y eso se permitía o se pedía que creciera de una cierta forma. Este proyecto, encabezado por el grupo Elemental de Alejandro Aravena, el arquitecto, propone esta construcción básica que se amplía lateralmente. Él entrega la estructura de manera que las ampliaciones respondan a un cierto orden y a una cierta idea de cómo se deben hacer. El resultado es este. Este es el proyecto original, este es el proyecto ampliado. Cada uno amplía cómo puede, cuándo puede, cómo, y en las condiciones que quiera. Pero pasan dos cosas importantes. Lo primero es que se mantiene una cierta uniformidad formal de la ciudad. Se permite una cierta identidad local. A este señor le gustan las ventanas tipo bow window, a este le gustan otro tipo de ventanas.
En fin, cada uno le va dando un poco el sello local a la construcción y fundamentalmente no se afecta la estructura básica del edificio. En el conjunto de las viñitas, que yo les mostré al principio, era este conjunto de bloques de 3 pisos, se hizo un estudio, lo hizo la Universidad Católica de Chile, en el que se analizaba, me tocó tomar la posta de ese estudio para hacer otra propuesta, y se analizaba el estado estructural del edificio. Y en ese edificio algunos vecinos habían simplemente demolido los muros portantes transversales de los primeros pisos porque se habían comprado el departamento al lado. Y eso se repetía en uno y otro bloque. Entonces, en vez de crecer hacia adelante, como creció el segundo y el tercero, se compraban el departamento al lado y lo integraban. ¿Y qué necesitaban hacer? Echar abajo el muro. Bueno, el diagnóstico era fatal. Ese edificio se iba a caer. No se ve. Porque la realidad también es más testaruda que lo que dije. Nadie sabe por qué, pero no se cayó con el terremoto del 2010. Bueno, eso, ¿no? Esto lo fui a ver el viernes pasado, antes de venir acá, quería ver qué estaba pasando en estas comunas. Y también, lo que les comentaba al principio, estamos haciendo esto. O sea, estamos construyendo grandes edificios y estamos destruyendo sectores patrimoniales de nuestra ciudad. Estamos siendo poco respetuosos por lo que hemos tenido y por lo que forma parte de nuestra historia. Y entonces tenemos zonas como estas en el centro de Santiago, donde gracias a esta política de subsidios, que les voy a comentar en algún minuto, se establecen o se construyen grandes emprendimientos. Esto no es vivienda estrictamente social, pero es vivienda de subsidio, ¿no? Esto no es, no es lo que ustedes llaman la vivienda regalada, nosotros la llamamos vivienda sin deuda. Esta es vivienda con deuda, pero es vivienda de interés social, alrededor de los barrios tradicionales. Y se producen algunos problemas. ¿Qué hemos hecho?
en acero. Nosotros tuvimos la fortuna con quien era mi socio en ese momento de obtener un primer premio que compartimos con otro equipo y nos impulsaron a trabajar con Elías Arce. Fue probablemente desde el punto de vista profesional lo mejor que a mí me pudo haber pasado, conocer a don Elías, que es un orgullo, un privilegio, y aprendí mucho de él. De ese proyecto de esa alianza surge una iniciativa. ARA Ingeniería, nosotros, algunos otros proveedores, convencemos a un municipio de una ciudad sureña de Santiago de que hay que hacer una demostración y hay que construir algo parecido a lo que se ganó el premio. La ciudad elegida fue Valdivia, sede del terremoto de los años 60, y se hizo una pequeña prospección de cuál era la arquitectura tradicional valdiviana, que tiene mucho, es arquitectura en madera, pero tiene una enorme cantidad de revestimientos en chapa metálica, y se hizo este proyecto en el que se incorporó como jefe de proyecto el arquitecto Rodolfo Jiménez, y se construyó un conjunto de departamentos del año 92 de 5.900 metros cuadrados, 90 departamentos de 65,8 metros cuadrados, incluidos espacios comunes. Son departamentos que van desde los 52 hasta los 60 y pico, un poco más, con unos costos de terreno y unos costos de construcción y montaje que están ahí. Los traduje a dólares porque era lo que me parecía más universal. El costo por metro cuadrado fue 365, 366 dólares por metro cuadrado. La estructura, dato calculado por don Elías Arce, 20,3 kilos de estructura por metro cuadrado. Yo estaba conversando con algunos colegas de ustedes en Bogotá y me dicen que las cifras de ustedes son mucho más altas. Me hablan de que llegan a 40 kilos. Nosotros, este es un tema en el que se puede investigar un poco más. Ya está el edificio, un conjunto de edificios que ya no se parece en nada a lo que fue lo del concurso, y ahí también están algunos de los errores que cometimos. Nosotros, por una cuestión formal, decidimos que esto era un edificio con una estructura que iba a quedar a la vista, que parte de los arreglamientos iban a quedar a la vista, y nos metimos en un lío que ustedes deben entender muy bien, de sellos de agua, del forro. Si no es porque los hojalateros en Valdivia son unos tipos notables, esta cosa no habría funcionado. Y el edificio ahí está, expuesto, fachada norte, la fachada norte en la zona sur de Chile, la fachada con lluvia, expuesto a grandes humedades. Aquí las precipitaciones son 2.500 milímetros al año, así que llueve casi todos los días. Problemas de corrosión, virtuales, problemas de mantención, y ahí ven ustedes la hojalatería. Estos son paneles de cerramiento inyectados, ahí está de nuevo la hojalatería. Esta es la estructura, este era el edificio de los años 90 en Chile. Un edificio hecho con perfiles conformados en frío, 100-104, arriostrados, marcos arriostrados, con distanciamientos del orden de los 3 metros, no son grandes luces, con estructuras de cubierta de madera. Una cosa que hoy día ya no hacemos, y yo tampoco la promovería, pero en fin, eso era lo que podíamos hacer en esa época. Vean ustedes, tabiquería interior de madera, no había steel frame en Chile en los 90, no existía. Con una carpintería, porque los arquitectos se nos había ocurrido que teníamos que poner estos forritos que se iban a ver muy bien, pero vean lo que es eso, ¿no? Palitos amarrados con alambre que llamamos corporeado, o sea, se pasa el alambre de vuelta. De una improductividad que es como para matar al arquitecto. Pero eso era lo que se hizo, con losa colaborante o steel deck, pero el steel deck había que darle una protección al fuego y había que ponerle losa, en vez de ponerle cielo, de manera que tiene una estructura de madera para recibir un cielo. Hoy día, probablemente, no sé, es un disparate, pero era lo que teníamos, era lo que había en la década de los 90. Carpintería de madera, con algunos cerramientos, y ya está. ¿Por qué lo traigo el ejemplo? Lo traigo porque aquí lo que llama la atención es no solo el proyecto es muy discutible y tiene los aciertos y desaciertos que ustedes pueden formarse a partir de lo que yo acabo de mostrar. Lo importante aquí es la gestión.
Aquí hay una gestión que nace de unos profesionales que son unos convencidos de que hay que construir en acero y que convencen a la autoridad de que por qué no hacemos un ejemplo y lo evaluamos. Y la evaluación de este edificio fue fantástica. Los usuarios estaban encantados, la superficie les parecía bien, los acondicionamientos térmicos del edificio los valoraban, la humedad interior del edificio se apreciaba, construir una faena seca, o sea, tenía muchos atributos, la evaluación fue buena. Pero fue la evaluación que se hizo en los 90, se repitió uno o dos ejemplos más y ahí murió. No prosperó. Me salto a la década del 2000 porque hay un ejemplo que quiero mostrar que es anterior a este, pero que por razones de estrategia lo voy a mostrar después. Este mismo grupo de ingenieros árabes hace una empresa en alianza con una gran empresa constructora en Chile en la época, que era Texas, y con una maestranza, y forman una empresa que se llama Artec. Y Artec se declara el propósito de que va a construir vivienda en acero, declarado casi en sus estatutos de formación. Y parte con los colegas Andrés Sandoval y Ricardo Isla, con Francisco Torres, y hacen una serie de ejercicios. Yo aquí tengo los primeros. En la casona, en la zona poniente de Santiago, 50 departamentos de aproximadamente 56 metros cuadrados, con un terreno pequeño, en fin. Después hacen Andes 1 y van evolucionando en su propuesta arquitectónica, que al principio nace como muy tímida y muy conservadora. Esto es una zona de vivienda de subsidio, hasta ir avanzando a proyectos cada vez de mayor estándar. La estructura se repite pero se mejora, el mismo concepto anterior. Son perfiles conformados en frío, 100-100, fundaciones corridas, fundaciones puntuales, vigas de fundación, en fin, dependiendo del terreno, marcos arbitrados. Ustedes ven ahí, está saliendo una de las ruedas. Se prefabrican, se montan como conjunto, como marco. Y en los primeros ejercicios, deck y estructura soldada. En los segundos ejercicios eso cambia. La estructura apernada y losas tradicional. Había evolucionado y que me perdonen los fabricantes del deck, pero en la vivienda la decisión aquí, y la he visto repetida y la entiendo, habían evolucionado en Chile y habían llegado muchos sistemas de encofrado, en Chile encofrado o moldaje tradicionales, que en la década de los 80 y el 90 eran una tremenda faena de carpintería y hoy día son un subcontrato. Las empresas constructoras no tienen que comprar los encofrados, los arriendan y los arriendan instalados. Y los encofrados se han ido perfeccionando a niveles superlativos. Entonces hoy día hacer una losa y sacar el moldaje, lo único que exige es aplicar una pintura con textura, no es necesario ni enlucir ni nada, por el perfeccionamiento de los encofrados. Entonces, Artec en este momento decide eliminar el steel deck y irse por una losa tradicional, que se monta sobre la estructura. Segunda aprendizaje, que nosotros aprendemos unos de otros. Ellos no cometieron el error nuestro de dejar la estructura a la vista. Ellos usaron un panel de cerramiento inyectado por poliuretano y lo pusieron por fuera. Esto yo lo he comentado en otras oportunidades aquí en este mismo país, no sé si en Barranquilla. Entonces usaron esto como una manta. Ahí ven ustedes la losa, el cielo de la losa por debajo. Queda perfecto. En algunos de estos ejercicios llevaron la ingeniería de cálculo a un límite tal que los departamentos más grandes, que eran de 60 metros cuadrados, no tenían más que envigados perimetrales. No había vigas que atravesaran el espacio para simplificar la faena de la colocación de los tabiquerías interiores. No tener que hacer el quite a las vigas, para no tener que hacer protecciones contra el fuego a las vigas. Simplemente una gran losa de 60 metros cuadrados libre. Ahí están algunos de los edificios de Artec. Este es el que les comento que tenía losas de 60 metros cuadrados. Y esta es la apariencia final de alguno de sus emprendimientos. Esto ya navega desde la vivienda social hacia la vivienda de subsidio, se incursiona en otro mercado y, por supuesto, hace una cosa que nosotros tampoco quisimos hacer. Ellos nos muestran que son estructuras de acero.
porque ellos asumen de que culturalmente en Chile la estructura de acero, las estructuras livianas, no son bien recepcionadas por el público. Es algo que, por lo que se me ha comentado aquí también les pasa. Entonces ellos dicen, bueno, ¿a qué tanto? O sea, me da lo mismo si muestro o no muestro la estructura de acero. A mí lo que me interesa es construir el acero, ¿no? Y la revisten con este sistema de estucos exteriores que por lo menos en Chile se llama EIFS, no sé si aquí se llama con ese mismo nombre, Exterior Insulated Finishing Systems. Son chapas de poliestireno expandido de alta densidad sobre las cuales se aplica una malla de fibra y un estuco de muy bajo espesor, 3 o 4 milímetros en 2 capas, con el pigmento incorporado. Entonces esto tiene 0 costo de mantenimiento, por lo menos en pintura. Aquí de nuevo hay una gestión de empresa. Estos no son profesionales que se aíslan en lo que acabamos de ver, sino que se alinean, sino que son empresas. Son una empresa de ingeniería, una empresa productora de acero, una empresa constructora que declara esto. Este último ejemplo es una iniciativa que a mí me gusta compartirlo porque es una iniciativa de la autoridad. En la 9ª región, que queda a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, una joven arquitecta es nombrada directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y ella descubre, y me lo comenta, descubre que pasa el 80% de su tiempo atendiendo reclamos de los vecinos por la mala calidad de las viviendas que le entrega el Estado. Entonces, hace una reflexión que es de sentido común, dice, bueno, mi tiempo es más productivo que esto, no soy una oficina de reclamos, tengo que ver cómo resuelvo el reclamo. Y propone hacer una reconversión de la tecnología constructiva en la región. Y empieza majaderamente, hay que decirlo, con mucho tesón, a promover cambios culturales en la cultura constructiva en la 9ª región. La 9ª región es una zona muy lluviosa, de lo que es fría y lluviosa, aunque tiene verano muy cálido. Y promueve un proyecto que se inscribe dentro de lo que se llama la vivienda básica, que tiene 390, esto, digamos 400, estos son $12.000, ese es más o menos el monto de la vivienda. Esto era lo que ella tenía, esto es lo mismo que yo les mostré en la viñita. Construcciones de 3 pisos, muy cercanas, separadas 6 metros, con escaleras cruzadas que son de estructuras metálicas, normalmente de albañilería confinada. En una zona lluviosa como esta, esto es poner una esponja a la orilla, esto absorbe y absorbe y absorbe humedad. No hay forma de impermeabilizarlo adecuadamente y entonces ella investiga también, lo mismo que hicimos nosotros en Valdivia 10 años antes, la posibilidad de replicar los revestimientos en chapa. Esto que parece madera es todo chapa metálica de principios del siglo XIX en Temuco. Todo esto son chapas metálicas. Bueno, esta es la realidad. Esta es una foto que tomé en la localidad de Villarrica, muy cercana a Temuco. Y estos son los bloques. Aquí no ha cambiado la arquitectura, pero sí logró cambiar el revestimiento. Todos los edificios, en vez de intentar ser estupados, son revestidos. ¿Y en qué son revestidos? En chapa metálica. Con cuánta decoración, poca, porque es vivienda social, porque no hay muchos recursos, pero ya está. Estos departamentos ya no se llueven, ya no tienen problemas de humedad. Pero ella quiere ir más allá y llama a una propuesta para construir un gran conjunto de viviendas de mediana altura y además unas construcciones en extensión, y declara, lo voy a construir en el centro. Llama a una licitación y no se presenta a nadie. La tiene que declarar desierto. Llama a una segunda licitación y de nuevo no se presenta a nadie. Entonces está en un lío político-administrativo. Ella no puede tener licitaciones poco exitosas. Ella tiene que demostrarle a sus jefes, digamos, de que puede construir. Entonces inicia una ronda de entrevistas y de reuniones con las industrias locales y los pequeños emprendimientos locales para convencerlos de que participen. Y va a los talleres que fabrican estructuras metálicas, que fabrican galpones para la ganadería o para la industria agrícola. Va a los fabricantes de ventanas y los convence para que armen equipo y se presenten. Finalmente alguien se presenta y gana. Y se construye este conjunto, el nombre de los arquitectos, Enrique, aparte de los arquitectos funcionarios de la dirección del Servio Regional, y la ingeniería de Rodrigo Concha. Y hacen este conjunto de edificio 3 pisos, marcos arrastrados. Nuevamente marcos arrastrados, un tema sobre el que voy a insistir un poco.
paneles inyectados, un gran conjunto, algunas buenas soluciones arquitectónicas que generan unos patios interiores como los que hemos visto, pero además trabajan un poco en la idea de que las circulaciones no sean grandes pasillos, sino que aquí están las circulaciones verticales. Tiene un pasillo corto que atiende al primero y al segundo departamento, y aquí un pasillo corto que atiende, o sea, cada escala atiende a 4 departamentos y no invade la privacidad del departamento. Es una dedicación minúscula, es una preocupación menor, pero es un avance, es un progreso respecto a lo que se hacía antes. Otro elemento que incorpora son estos patios, son jaulas, que ya que estamos hablando de departamentos de 36 o 38 metros cuadrados, ella les entrega esta especie de closet donde la gente puede guardar algunos elementos, la bicicleta, no sé, la estufa que no va a usar en el verano, o colgar la ropa a secar. El resultado es, para mi gusto, en esa época fue probablemente de los mejores conjuntos de vivienda social que se podían mostrar, y funcionó muy bien y ha tenido mucho éxito y una muy buena evaluación. Algunos detalles de las llegadas, de las conexiones. Y una estructura que ya, si ustedes la comparan con la que yo les mostré de Valdivia, 10 años después, esta cosa había cambiado, ¿no? La estructura es más o menos la misma. De nuevo son perfiles conformados en frío, de nuevo son marcos arrastrados, de nuevo son losas, en este caso también. Entonces la losa con deck, pero ya había llegado a Chile el desarrollo de los perfiles galvanizados de bajo espesor, se empezó a usar ahí. La estructura es muy liviana. La obra está muy bien organizada. Esta no es una obra, no es una fotografía tomada en un día de paro, ¿no? Es una fotografía tomada en un día común y corriente. Una obra prefabricada es una obra que es por definición ordenada y es por definición reducida en cantidad de gente en terreno. El resultado es este. Bueno, los aciertos y los desaciertos. Los patios y las jaulas para colgar la ropa eran insuficientes. Hay que pensarlo distinto. Y además estaban expuestos a lluvia, de manera que todos los tenían protegidos con plástico. Bueno, hay que repensarlo. Ahí están los conjuntos de vivienda. Estos son probablemente los primeros conjuntos en estructura metálica galvanizada de bajo espesor en la región, vivienda de 2 pisos, contiguas, formaban este conjunto. ¿Qué es lo que pasó? Esto tuvo un éxito a principios de los 2000 notable. Se descubrió y se armaron pequeñas empresas que tenían la capacidad de tomar estos desafíos y de emprender. Aparecieron talleres de carpintería de aluminio en la zona que no había. Aparecieron fabricantes de paneles aislados, inyectados en poliuretano o rellenos con poliestireno, porque los precios que daban las grandes empresas que estaban situadas en Santiago no eran competitivos y ellos localmente lo podían hacer mejor. Y hubo toda esta reconversión de las empresas metalmecánicas pequeñas, de los talleres metalmecánicos que se adaptaron a este sistema, y esto empezó a funcionar muy bien y se empezó a multiplicar en la zona de la 9ª y la 8ª regiones mucho. Un gran éxito, un gran logro. Habían decenas de edificios que se empezaban a hacer en estructuras metálicas con revestimientos metálicos para gran conformidad de la gente que lo usaba y para gran conformidad de la autoridad también. Esta me la encontré por casualidad en un poblado que se llama Niebla, a la salida de Valdivia. Pero algo hicimos mal. En algo se equivocaron en la región, porque hubo un caso que se llama la Villa Los Cóndores. El cóndor es el otro animal de nuestro escudo. El huemul y el cóndor son nuestros animales del escudo nacional. Algo hicimos mal en la Villa Los Cóndores. Exceso de entusiasmo, falta de control, la sensación de éxito, de decir ya esto yo es un tema que lo tengo controlado, así que ya sé hacerlo. No lo sé bien. Yo no me atrevo a juzgar en ese sentido. Pero lo que sí pasó es que se descubrió un daño enorme por corrosión en gran parte de esta estructura. Y en los análisis posteriores se descubrió de que las columnas de los edificios de este conjunto no estaban debidamente selladas y que habían empezado a tener corrosión por el interior, estaban puestas las tapas. Miren, esto es el año 2009, perdón.
año 2009. Esta es una publicación que saqué hace poco de internet de un estudio. Las familias luchan por el desalojo y por el derecho a la ciudad. Esto es lo mismo que la Villa El Volcán. El Estado tuvo que hacerse cargo de este error, demoler, financiar otro y reconstruir. Yo lo encuentro lamentable porque además, lo que dice ahí, ¿no? Ustedes y nosotros somos unas culturas de la albañilería y del hormigón. Queremos promover la construcción en acero. Tenemos que promover un cambio de paradigma. Tenemos que promover un cambio de paradigma entre todos los usuarios. Tenemos que evitar esto que yo pensaba que era una cosa chilena, pero que aquí me acaban de comentar de que también es muy local, de que la gente compra los departamentos golpeando las paredes y cuando suena un hueco encuentran que son malos. En Chile pasa eso. Yo siempre cuento una anécdota que yo tuve un cliente que vendía autos, tenía una compraventa de autos. Entonces él, sin ser psicólogo pero él había observado en muchos años que los compradores de autos revisan el auto, lo miran, abren la puerta, se sientan, lo echan a andar, lo escuchan, suena como gatito, dicen que les gusta, lo aceleran, encuentran que coge como león, le abren el motor, ven que está limpio, ven una serie de cosas. Finalmente ya cuando están casi convencidos de la compra del auto, le dan una vuelta, le pegan una patada al neumático y le dicen, lo compro. Entonces este tipo me decía, oye, han revisado el auto entero y lo único que les importa es la patadita que le dan al neumático. Como si eso le diera alguna información sobre el estado del auto. Cero. El neumático vale que el 0,1% del valor del auto, lo cambio, es lo mismo. Pero aquí nosotros íbamos y le pegábamos y comprábamos el auto. Lo mismo hacen los compradores de departamentos. Golpean los muros, creen que eso les da información, no da información, pero deciden eso. Pero eso es una realidad, eso hay que asumirlo. La gente compra así, mide así. Es tarea nuestra convencerlos de que es una medición inexacta o de que hay otros atributos, ya veremos cuáles podrían ser. Pero aquí lo más importante es esto: la construcción en acero está siendo vigilada. Nosotros estamos promoviendo un cambio cultural, hacemos algo, lo hacemos mal, la culpa es del sistema. La culpa del sistema del metal, del sistema constructivo. Si alguien hace mal, y ustedes creo que tienen un ejemplo, nosotros tenemos varios, un ejemplo reciente. Si alguien hace algo mal construyendo en hormigón, la culpa es de la autoridad, o la culpa es de... Pero no es del hormigón. Estamos en la mira. Cada vez que construimos en acero, estamos en la mira. Y está la prensa y los usuarios esperando que nos equivoquemos. No podemos equivocarnos. Hay que ser impecables en esta cosa. Porque el hierro de uno afecta al sector entero. En el otro lado, en la construcción tradicional, el hierro de uno, si tenemos suerte, lo afecta a él. En Chile han habido mucho hierro, no hay nadie en la cárcel. Aquí, según me comentan, han habido hierro y hay algunos que están en la cárcel. Otra iniciativa de Licha. Este proyecto, que a lo mejor ustedes lo conocieron, el Licha nos invitó a hacer una promoción de las estructuras de altura media en acero a propósito de esta cosa, cómo podíamos promover nuevamente la instalación de estructuras de acero en la construcción de media altura. Hicimos un proyecto, el Licha quería que hiciéramos un prototipo, nosotros le cambiamos la idea de prototipo por pretexto, porque el Instituto Chileno del Acero no hace edificios, ni los puede vender, entonces el prototipo es una palabra equívoca. El prototipo podría ser el prototipo que desarrollara alguna empresa, que tuviera la capacidad de venderlo después. Pero el ICHA era una institución sin fines de lucro, si uno iba a tocar el timbre decía, ven, me gustó el prototipo de M1 y ya iba a tener un problema, no iba a saber qué hacer. Usamos este pretexto para estudiar varias cosas y definimos algunas variables que nos parecían críticas para el diseño. La estructura, la corrosión, ya que habíamos tenido mala experiencia, la resistencia al fuego, que en Chile está extraordinariamente, estrictamente normada, la aislación acústica, que no está muy normada, pero que está empezando a normarse en algunos aspectos en Chile, y la aislación térmica, que la tenemos muy normada y muy sectorizada. Finalmente, la impermeabilidad, que es un problema que nos afecta a todos. No me quiero detener en este proyecto, pero básicamente aquí se trabajó bajo la idea de la constructibilidad. O sea, cómo construyo resolviendo la mayor cantidad de problemas en un solo acto o en un solo gesto.
En este caso, este es el muro medianero entre dos departamentos, que es donde está uno de los ejes estructurales. En ese eje estructural nosotros le pusimos a los ingenieros un desafío, que lo lograron, ya les voy a comentar el resultado. El desafío era que las alas de los perfiles con los que ellos proyectaran no superaran, en este caso estos tabiquerías son menores, pero no superaran los 90 milímetros que tiene el parante de la tabiquería galvanizada bajo presión en Chile. ¿Para qué? Porque lo que nos interesaba era que la gente que instalaba la plancha de yeso cartón, con lo que nosotros revestimos habitualmente, no tuviera que hacer este tipo de trabajo. Estábamos pensando en vivienda social. La plancha viene de 2,40 metros, nos interesaba que la plancha se pusiera de piso a cielo en un solo golpe y tapara la estructura. Por eso tomamos los 92 milímetros de espesor. Hicimos, o proyectamos, porque no lo hicimos, entonces un edificio de 5 pisos con perfiles que miden 92 milímetros de ala, que es esto. Es una de las gracias de hacer. Se puede hacer. Los ingenieros sufrieron bastante con esta extravagante idea nuestra, pero les pedimos además que hicieran el cálculo del mismo edificio con la misma estructuración, pero con perfiles y vigas optimizadas por ellos. O sea, con dimensiones que ellos encontraban en el mercado más fácilmente que estas vigas y estas columnas soldadas. El resultado es el siguiente. Este edificio, con esta condición de estructura, pesaba 31 kilos por metro cuadrado. El otro edificio pesaba 25, 24,8 para ser exacto. O sea, entre una estructura y la otra, habían 6 kilos de diferencia. Corríjame, $2 por kilo. ¿Cuánto vale el kilo montado aquí? ¿2,5? 3. Bueno, 3, $18 por metro cuadrado de diferencia en la estructura. La pregunta es, ¿vale la pena? Asumir ese mayor costo. Nosotros no teníamos una respuesta. Yo tengo un amigo que tiene una empresa constructora bastante exitosa en Chile y que construye en Miami, en fin, en distintos lugares, y él siempre me dice, mira, los presupuestos son una suma de errores que nosotros esperamos que al final estén bien. O sea, que la suma total esté bien. El resto son una suma de nadie sabe qué. Con mayor razón, si eso lo dice un ingeniero que es constructor, ¿qué voy a opinar yo sobre si esta es una buena decisión o una mala decisión? La idea era que este edificio, con este pretexto, le permitiera a las constructoras decidir. Porque ¿cuánto dijimos? $18. Con $18 pago la mano de obra, la carpintería y toda la faena que hay que hacer para los encuentros, para los revestimientos, que los esquineros, que la junta, de todo eso que tengo que hacer con el drywall, lo dicen ustedes aquí. No lo sé. Pero ahí está planteado el problema, ahí está planteada la pregunta. Entregamos un CD, que es el que les mostré en pantalla, con todo el detalle del edificio. Esto era regalado. Esto uno podía copiarlo y nosotros esperábamos mejorarlo. Y desarrollamos entonces en la parte de cerramientos dos estrategias, porque ya conocíamos el caso y la experiencia de Artec, a quienes les habíamos colaborado con alguna sugerencia. Y buscamos dos alternativas de cerramiento. Uno es un panel SIP, no sé si se conoce el panel SIP aquí en Colombia, ¿no? Es un panel de planchas de madera contra chapado o OSB con arma de poliestireno. Lo voy a mostrar. Y la otra es esta tabiquería de acero galvanizado en bajo espesor. Con la misma condición que ya habíamos encontrado acertada de Artec, los revestimientos exteriores tienen que pasar por delante de la losa. No hay que dejar la cabeza de la losa a la vista, es un capricho de arquitecto que no tiene ningún sentido. Hay que pasar por delante, tipo muro cortina, tipo revestimiento, para asegurar la impermeabilidad. Ahí están los ejemplos, en fin, ahí está la planta de estructura, pollos de fundación, pollos le decimos a los dados. Dados de fundación conectados con vigas, envigado simple. No logramos que los ingenieros nos acompañaran con la idea de no tener vigas que cortaran el espacio del departamento. Marcos arrastrados, algunos marcos con arrastramientos excéntricos para poder arrojar ahí algunas ventanas, en fin, estrategias para que los arrastramientos no interfirieran con la arquitectura. Lo comentaba hace pocos días
ayer o anteayer en Bogotá con alguien y me dice, sí, pero los marcos arrastrados son imposibles de hacer, son imposibles para la arquitectura. No son imposibles. Hay miles de estrategias para tener marcos arrastrados y hacer convivir los requerimientos de los cerramientos, de las ventanas, de los pasos y todo eso con marcos arrastrados. ¿Y por qué lo digo? Porque don Elías Arce, este ingeniero que yo les cito, en algún momento me dijo, mira, los marcos arrastrados en el mundo de la ingeniería se comentan como el invento chileno, como la fórmula chilena, que da mejor resultado en términos sísmicos. Nosotros, un marco arrastrado no solo tiene un buen resultado a las exigencias sísmicas, las estadísticas así nos demuestran, lo vamos a ver un poco más adelante, sino que adicionalmente son mucho menos pesados. Él me dio el dato de que una estructura de marco arrastrado pesaba entre un 30 y un 40% menos que una estructura de marco rígido. Eso es un dato no menor. Que ahora que lo comparo con las informaciones que he recibido aquí, de que ustedes están en el orden de los 35-40 kilos por metro cuadrado de edificio y nosotros estamos en el orden de los 22 a 25, bueno, parece que don Elías tenía razón. Resultado de esto, yo no me puedo adjudicar el éxito, no me puedo adjudicar esto, pero no hay ninguna duda de que hay una feliz coincidencia. Después del proyecto del libro que sacó Elicha, en el que nosotros colaboramos, que se publicó el año 2006, no hubo de nuevo nada, un silencio cósmico en torno a la construcción de edificios de media altura en vivienda en Chile. Hasta que en 2012 el equipo de arquitectos Marangio, San Martín y Gumucio desarrollaron este conjunto, que son estructuras de perfiles, ahí dice 6, no son necesariamente 6, pero hacen un pequeño, gran invento para mi gusto. Lo vamos a ver. Son departamentos de 50 metros cuadrados, son departamentos de subsidio, no son departamentos de vivienda de interés social, o sea, no están en el segmento más bajo, están en el segmento que tiene subsidio. Ahí está, se ve muy bien, es una arquitectura muy clásica, muy conservadora, pero muy bien hecha. Y conversando con los arquitectos me comentan esto que yo creo que es fundamental, que yo lo he dicho en muchas oportunidades, pero que me alegro de ver que lo dice alguien que no soy yo y que lo dice alguien que lo mira desde otro lado. La decisión de la empresa constructora de construir en acero es que esto está en Puerto Montt, que es una de las zonas del sur frío y lluvioso de Chile. Y a ellos lo que les interesa es la velocidad de construcción. Su problema, la variable aquí ya no es el precio, porque de esto quiero conversar un poco más adelante. Si uno analiza el precio de un muro, el precio de una columna, el precio de una viga y lo quiere comparar con el precio de la misma columna, el mismo muro hecho por otro material, nos va a ir pésimo. No es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es analizar el conjunto y analizar el resultado. Y a ellos les interesaba construir a una cierta velocidad, construir en un clima que era muy lluvioso, que les permitiera resolver rápidamente la construcción y ya se ve, el resultado es bastante esperanzador y bastante digno, con revestimientos. Y aquí está lo que les quería comentar. Vean ustedes, esto es una estructura en acero dulce, acero al carbono, avernada, con marcos arriostrados, a distanciamiento no muy grande, que tiene una cosa que yo no me esperaba encontrar, pero que yo se la dejo a los calculistas. Tiene tabiquerías galvanizadas de bajo espesor, arrastrantes, colaborantes con la estructura principal. Cuando nosotros hacíamos esto en el edificio del modelo de Licha, nosotros la usábamos como tabiquería no estructural. Ellos la usan como tabiquería estructural, como tabiquería colaborante. Me sorprendió, pero ahí está. Ahí está el modelo. De nuevo, ustedes ven, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, hay unas fundaciones en dados, hay unas vigas de fundación, está la estructura principal y están las tabiquerías que generan en las tabiquerías los arrastramientos que son necesarios para cumplir con la normativa sísmica. Ahí están los detalles, reuniones. Yo agradezco a los arquitectos que me hayan mostrado y me hayan pasado esto es de dominio público, nosotros lo publicamos en el sitio web, ellos no han tenido problema con eso. Es para que uno y para que los ingenieros y los arquitectos lo tomen, lo miren, lo analicen, lo desmenucen, lo destruyan si quieren, pero sobre todo que lo mejoren. Ahí está. Perfiles conformados en frío, todos perfiles conformados en frío. Ahí, con distintas resoluciones. Y bueno, ahí está la arquitectura. Pero con un pequeño, el departamento
Bueno, aquí es donde yo pienso que hay una cierta cercanía con el departamento del edificio Licha. Esto, uno mira esta planta y es bastante parecida a la del otro departamento. Me parece bien que así sea, me parece bien que esas cosas pasen. Porque también hay que asumir que cuando estamos trabajando en vivienda de interés social, en vivienda básica, en tan pocos metros cuadrados, tampoco se puede inventar una gran cosa. Es muy pequeño el espacio y se concentran en ese pequeño espacio una enorme cantidad de problemas. Entonces ahí es donde hay que concentrarse en resolverlos adecuadamente. Y ellos incorporan una cosa que me parece súper interesante, los sistemas de ventilación convectiva, que son necesarios y útiles para ir mejorando. El tema del acondicionamiento térmico y de la eficiencia energética es un tema que hoy día en Chile está incorporado a la discusión y de hecho está empezando a incorporarse en la normativa. En ese sentido tenemos que agradecer una serie de iniciativas. Esto es lo que hay en materia de construcción en media altura. No hay más, pero creo que hay suficiente como para sacar algunas conclusiones y algunas lecciones. La vivienda en extensión. La tecnología se introduce, ya lo comenté, a fines de los 90. Hoy día hay muchas empresas que producen eso, muchas. Está presente en el segmento bajo, en viviendas de subsidio, desde 800, desde los $32.000, un poco menos también, desde los $25.000, hasta el segmento alto. Esta es una tecnología constructiva que tiene el atributo de no generar diferencias sociales. Funciona bien en cualquiera sea el tipo de construcción que nosotros tengamos que abordar o cualquiera sea el tipo de proyecto que tengamos que abordar. Las diferencias se producen en los proyectos, se producen en la superficie, se producen en los cubos de aire construido y se producen en las terminaciones. Todos sabemos de que más del 50% del costo de una construcción está en los acabados, en las terminaciones. Entonces, no es la tecnología la que cambia. Algunos países, como Estados Unidos, han tenido menos problemas para hacer el tránsito desde la construcción típica en madera. Esto viene de un catálogo de construcción en madera canadiense, desde una entidad del Estado canadiense. Y este es el modelo que todos ustedes conocen de las construcciones en perfiles galvanizados de bajo peso. Para nosotros y para ustedes, el problema adicional es que la madera no es un elemento constructivo con el que nosotros convivamos bien, pese a que tenemos todo este potencial, y tenemos adicionalmente los problemas culturales. Valores referenciales, solo para tenerlos presentes. En Chile, el metro cuadrado de albañilería reforzada está alrededor de 24 UF, el panel terminado con Metalcon, esto es el nombre comercial de una empresa que es Simple, pero esto es perfil galvanizado de bajo espesor, está más o menos en el mismo rango. La diferencia aquí, de nuevo, el tema no es precio, el tema es cultural, el tema no es precio. Aquí hay una diferencia de precio porque eso depende con el tipo de revestimiento exterior. Se hicieron algunos ejercicios a fines de los 90, como este de Patricia Corbalán, en el extremo sur de Chile, en Coyhaique, con unas construcciones de viviendas enteras estructuradas en perfiles galvanizados de bajo espesor. Y hoy día, como ya les decía, muchas empresas productoras de perfiles ofrecen el desarrollo integral de los proyectos. Los arquitectos llegan con el proyecto y las empresas proveen la ingeniería básica para la modulación y el despiece de los proyectos y la prefabricación. ¿Cuál es el problema? No sé si aquí en Colombia, pero en Chile muchas empresas que se dedican al prefabricado se interesan en magnitudes. El transporte de la información que va desde un proyecto a la mesa de prefabricado es el paso crítico. En una empresa prefabricadora, hacer un panel 20 veces es mejor que hacer 20 veces un panel distinto, por razones obvias. Pero el problema es justamente el transporte de la información y el adecuar la mesa de trabajo a las nuevas condiciones del proyecto. El sistema no tengo para qué explicárselo. Las aplicaciones se las puedo comentar. En cubierta partieron teniendo una muy buena entrada en resolver cubiertas y en resolver un problema que donde nosotros sí siempre hemos construido en madera. Las estructuras de cubierta, las estructuras de chumbre nuestras siempre han sido en madera. Y la madera en Chile, por razones que en materia de otro encuentro a analizar,
no ha sido bien recibida por las empresas constructoras, por los efectos en el costo postventa, porque aunque en Chile tenemos una normativa que nos exige trabajar con maderas de un determinado contenido de humedad, los distribuidores de madera no conocen ni siquiera los higrómetros, entonces venden una madera al peso y el peso no lo toman en una balanza, sino que levantan así, si no, está sequita, jefe, llévesela nomás, y le venden un palo que está con un contenido de humedad que usted lo pone en la obra y lo tiene alabeado, torcido o cualquier cosa en 20 días. Entonces, los problemas que derivan de eso le generan un espacio a la prefabricación de estructuras metálicas galvanizadas de bajo espesor, pero se la dejan regalada, o en términos futbolísticos le dejan la pelota botando frente al arco, digamos. Era cosa de poner el pie y meter el gol. Las estructuras galvanizadas de bajo espesor no se deforman, son estables dimensionalmente, son más livianas que la madera, no se queman y adicionalmente, como son galvanizadas y están protegidas, no se corroen, tienen menos costo de transporte, tienen muchas ventajas que se pueden discutir y comercializar muy bien. Luego, en construcciones de subsidio, segundos y terceros pisos. El primer piso en albañilería confinada, estucada o hormigón, segundos pisos o mansarda en frame. Esto es lo de Coyhaique entero, en galvanizado, aquí compartido. Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy típico. Albañilería armada. Estos son ladrillos hechos a máquina, huecos, ¿no es cierto?, que llevan unas hebras de acero cada 60-80 centímetros, no tienen columnas, no tienen pilares, no están confinados, pero sí llevan una cadena, ahí llevan una losa y sobre esa losa se monta esta estructura que se transporta prefabricada desde la planta con los arrastramientos y las diagonales sueltas. Estas se fijan en terreno una vez que se cuadra la estructura. Cientos de casos. Tantos que no alcanzo ni a pesquisar el nombre de los arquitectos ni de las empresas constructoras, por lo cual a mis colegas ya les pido perdón. Vivienda subsidio, grandes conjuntos, pequeñas viviendas, con revestimiento, sin revestimiento, vivienda que ya se sale del subsidio, vivienda de razonamiento más alto, vivienda social en el sur, con revestimiento de madera, con revestimiento de estuco. Ahí está, se construye mucho. Esto es lo que yo les decía cuando analizábamos la estadística al principio, esto es lo que está entre los otros. Porque ¿cuál es la materialidad de este muro? Esta. Cada arquitecto contesta según su mejor entender, lo que no siempre es un buen entender. Vivienda social, esta es vivienda sin deuda, en un piso entera. Eso. O sea, la construcción en viviendas de 1 y 2 pisos en perfiles galvanizados de bajo espesor en Chile a fines de los 90 entró muy bien y ha ido ganando un espacio importante. Hay empresas grandes como Sintac, hay empresas menos grandes como Imel, hay empresas pequeñas, Formac, no quiero ofender, pero son distintas categorías de empresas, todos están en el mercado y participan en forma significativa de esto. ¿Qué es lo que quiero comentar ahora para terminar? En Chile nos hemos dado una estrategia de articulación entre lo público y lo privado que ha funcionado bien. A mí me tocó participar en la década del 90 en una iniciativa que hizo el entonces ministro Alberto Echegaray, que llamó a lo que se llama el sector construcción, a una mesa para analizar por qué teníamos problemas de calidad en la vivienda social. Nos juntamos alrededor de 200 profesionales de todo el país, de todas las regiones, y se discutió y eso emitió un informe. En el informe hay, para mi gusto, y simplificando mucho, tres grandes conclusiones. Uno, que no hay que confundir calidad con estándar, que el problema es que nosotros tenemos estándares bajos, no calidades bajas. La diferencia entre la calidad y el estándar se puede ejemplificar con los vehículos. Yo me compro voy a indicar un nombre de una marca, pero me compro un Jeep, ¿no? Una 4x4 fantástica, para ir por la cordillera de los Andes y pasar por todos lados, y paso, y digo, es un buen auto, es de buena calidad.
me compro un vehículo de origen chino, pequeño, un City Car, y trato de hacer lo mismo y no paso. Y digo, es de mala calidad. El problema no es la calidad. El problema es el estándar. El problema es que el primer vehículo se presta para lo que yo quiero que haga y el segundo vehículo no se presta para lo que yo quiero que haga. El que se equivoca es el que especifica, el que compra, no el que produce. El problema es que esa es la diferencia entre estándar y calidad. La calidad es decir que yo cumplo con los estándares especificados que declaramos. Y la calidad, perdónenme las damas, es como el embarazo. ¿Es o no es? Nadie está un poquitito embarazado. Nadie está... no. ¿Se está o no se está? La calidad se logra o no se logra. El problema es describir el estándar, es ponernos de acuerdo qué es lo que queremos definir. ¿Qué tiene que cumplir la vivienda? Y los arquitectos estamos permanentemente definiendo y decretando estándares, desde dimensiones, estéticos, de aislación, de estructura, de lo que sea. Estamos definiendo un estándar. Y quien construye o quien fabrica, su deber es cumplir con ese estándar. Esa es la primera definición importante de esta mesa. La segunda es un concepto que se llama revisión interpares, que se aplicó recién hace unos 10 años atrás. Los ingenieros estructurales en Chile hoy día se someten entre ellos a revisión estructural. El ingeniero A proyecta un edificio y el revisor B revisa el cálculo del ingeniero. Y los revisores están en un registro que deben cumplir por categorías, por experiencia, en fin, tienen una serie de calificaciones, calificados para ejercer la función. La tercera, quizás la más importante conclusión de ese encuentro de los años 90 fue la necesidad de generar una mesa que articulara a los actores de la construcción. Y eso es lo que se formó a partir de ahí, se llama el Instituto de la Construcción, y el Instituto de la Construcción en Chile está conformado por los dos ministerios que tienen que ver en el área, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, una equivalencia tal vez de la ANDI o de una de las secciones de la ANDI, las universidades, los colegios profesionales, más las empresas proveedoras y los institutos que agrupan a ciertas industrias sectoriales. Está el Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón, está el Instituto Chileno del Asfalto, está el Instituto Chileno del Acero, y no hemos logrado convencer al Instituto de la Madera que se incorpore porque eso ya es harina de otro costal. Pero están entonces todos los sectores que participan en la construcción participando en una mesa donde hay directores y se discuten algunos proyectos y algunas iniciativas y se consensúan todas aquellas cosas que son de interés transversal a la construcción. No tenemos, o sea, no excluimos, el sistema no excluye que los intereses sectoriales hagan lo que tengan que hacer para defender a su propia industria. La industria del acero atiende, actúa frente al ministerio por su propia iniciativa, por los temas que le parecen importantes. Pero en el Instituto de la Construcción se radican los temas donde se pueden consensuar. Y esto lo voy a ejemplificar con un ejemplo que me parece muy notable. Una de las primeras grandes tareas que hizo el Instituto de la Construcción fue fijar una normativa de reglamentación térmica para Chile. Esa normativa tuvo una discusión muy dura, una gran oposición de la industria del cemento, porque una de las conclusiones que llegó a esa normativa era que, excepto en las zonas térmicas 1 y 2, que son el norte de Chile, toda obra que se construyera en hormigón armado iba a tener que requerir un aislamiento térmico adicional, independiente del espesor del muro. Y la industria del cemento se defendió con dientes y muelas y se opuso, y esto casi se quebró, y lo digo con toda transparencia porque lo he conversado con ellos, y hoy día son los más entusiastas, no solo del instituto, sino también de la reglamentación térmica, porque entienden y descubrieron que esto era un instrumento que funcionaba bien para coordinar y consensuar las cosas que van en beneficio de la totalidad. Hay algunos ejemplos, la reglamentación térmica está ahí, está en la ordenanza, no me voy a detener, pero es el resultado de esta colaboración. Hay otro proyecto que hicimos, en el que me tocó participar, que es el análisis de patología de vivienda, en que de nuevo, a través del instituto, se convocaron a una serie de empresas constructoras e inmobiliarias
y se analizó un universo cercano a las 30.000 viviendas para ver qué diantre era lo que estaba pasando y cuáles eran los problemas donde teníamos mayores patologías. Y descubrimos que esas se concentraban en filtraciones por las envolventes, en terminaciones y en instalaciones sanitarias. Y algunas que nosotros pensábamos que iban a ser relevantes resultaron ser absolutamente marginales, como las instalaciones eléctricas y las instalaciones complementarias. ¿Por qué lo traigo? Aquí se trabajó con total transparencia. En esta mesa a mí me tocó ser jefe de este proyecto. Las empresas constructoras transparentaron yo diría que con humildad, los problemas de postventa que tenían. Nosotros descubrimos, gracias a ellos, porque no era una pesquisa que nosotros pudiéramos hacer, que ellos declaraban que sus costos de postventa por mala calidad de la construcción eran del orden del 2, del 2,5% de las ventas. Es un costo enorme, que si se transforma en plata y uno lo invierte en prevención, vale la pena. Y si uno mete el tema del costo de la postventa en la prevención o en las soluciones tecnológicas, hay otro espacio para el acero. Ahí hay una ventaja, como les comentaba, en algunos tipos de estructuras. Bueno, aquí está el detalle de las estadísticas y las soluciones. Esto llevó a la edición de un manual. ¿Por qué lo traigo? Porque uno podría decir, bueno, esto es un manual que está en los archivadores de los ministros y en algunas empresas constructoras, y hay soluciones técnicas que se podrían aplicar o no, y cada uno hace lo que quiere. Pero esto derivó en otra cosa. Derivó en que el Ministerio de la Vivienda, a la luz de estas informaciones, realizó un nuevo itemizado de condiciones técnicas básicas de las viviendas de construcción de vivienda de interés social. Fijó nuevos estándares. A propósito de esto. A propósito de una cosa que pudo haber sido sensible para las empresas constructoras y políticamente crítico para un ministerio, dado que estaba hecho en una mesa de entorno, fue bien recibido. En la actualidad estamos trabajando con una empresa que también pertenece a la Cámara, que es el CDT, en esto, un itemizado estándar de proyecto de edificación. En Chile teníamos una norma que nadie usaba, se está trabajando en esto, no me voy a detener, pero se identifican las secciones, se dan recomendaciones de las glosas, de cómo se deben hacer, y esto va a terminar, finalmente esperamos, en un par de años más, en un gran sitio web donde yo pueda navegar y seleccionar los productos que voy a usar en mis proyectos, y ese sitio web me pueda entregar una descripción por atributos o por desempeños de los materiales que estoy usando. No queremos en Chile que los arquitectos sigamos diciendo voy a poner una alfombra de color morado con algunas rayitas decoradas como la que tengo aquí, de un espesor de X milímetros. Queremos que los arquitectos digan voy a poner una alfombra de tal fibra, con tal densidad de puntos, con tal backing, con tal tintura, con tal tratamiento antifuego, etcétera, etcétera, que cumpla con los dispuestos en las normativas XX, XI, si son chilenas o son extranjeras, lo que sea, que yo las pueda declarar. De manera de que las empresas constructoras, los clientes, los proveedores y los usuarios sepan exactamente lo que se están comprando y puedan reclamarle a alguien si eso no incumple. Se trata de alguna manera de especificar y de transparentar la información. Algunas indagaciones tecnológicas, aquí me voy a detener, voy a pasar muy rápido. Esto es un proyecto que no tiene nada que ver con vivienda social, pero es interesante desde el punto de vista de las estructuras mixtas de acero. El sistema se llamaba JAPE, lo desarrolló el ingeniero Jorge Espinosa Boto, ya fallecido desgraciadamente, y el sistema ya no se fabrica. Es un edificio 6 pisos, a razón de 23 kilos por metro cuadrado de estructura. ¿Y qué es la estructura? La estructura es eso. La estructura es un alma en perfiles de acero, laminados en tal caso, con una estructura de hormigón. Este hormigón no es de protección al fuego, este hormigón colabora con la estructura. El armado es simplemente apoyado con conexiones a las columnas, y todo esto amarrado por una losa que es vaciada en obra y que es una losa tradicional, no es un deck. Es una estructura que, como ustedes pueden ver, es extraordinariamente esbelta, es de muy fácil montaje,
Ahí tienen ustedes ya el esqueleto, y ofrece algunas estrategias y algunas soluciones que a mí me parece que también se pueden explorar. En este edificio, la única razón que voy a dar del proyecto, en este edificio teníamos un problema aquí en el patio del primer piso porque teníamos que pasar con la circulación de vehículos, y esta columna que nos pedía el ingeniero era imposible de que estuviera en el patio del primer piso. Entonces lo que convinimos con el ingeniero es construir una viga de celosía en cuyo centro íbamos a suspender la estructura, y este edificio en realidad está colgando. De aquí los 4 pisos que vienen de aquí para abajo están colgando de esta viga, y eso ha funcionado muy bien. Y el edificio es ese, hecho enteramente en este tipo de estructura. ¿Qué es lo que se logra con eso? Se logra una estructura esbelta, de bajo tonelaje, que no lleva a la obra los problemas de recubrimiento para protección de resistencia al fuego de las estructuras metálicas, la entrega incorporada por el recubrimiento de hormigón, que le quita a la estructura la apariencia a veces poco convincente de la estructura de acero, y no tiene un impacto en los costos mayores. Ahora, lo último, la emergencia. Chile es un país, como ustedes saben, muy sísmico, en el que los edificios a veces se caen por esfuerzos, por razones de la naturaleza y a veces por errores de las personas. Este edificio, que es de los pocos edificios que yo he visto caerse de espalda en el mundo, se cayó porque aquí hubo una manipulación de la información de la mecánica de suelo. Desgraciadamente eso ya está demostrado y hay culpables sancionados. Pero también nos pasan este tipo de cosas. No sé si acá se supo, pero tuvimos un incendio en la ciudad de Valparaíso hace un par de meses atrás, que fue bastante catastrófico y que atacó parte importante de los cerros que rodean la bahía de Valparaíso con mucho daño. Esto genera en nosotros problemas con nuestras estadísticas también. Si yo les dije alegremente que habíamos bajado el déficit habitacional a 500.000 viviendas, de 800.000 a 500.000, el terremoto del 2010 la hizo subir a 700.000, tuvimos que construir 200.000 viviendas en un periodo muy corto. Este tipo de cosas, por cierto, que también afectan. Y hemos desarrollado estrategias insuficientes para un país que, lo digo con un poquitito de vergüenza, cree que somos un país que estamos en vías de desarrollo, que pertenecemos a la OECD y que hemos multiplicado nuestro PIB por no sé cuánto, que nuestro ingreso per cápita va de los 3.000 a los 27.000, y la verdad es que de repente somos un poquitito orgullosos y un poquitito fantoche, decimos aquí en Chile, pero déjeme decir que la naturaleza nos demuestra de que no tenemos tanto de qué enorgullecernos siempre. Desde el año 60, que fue el terremoto más grande registrado en el siglo XX, ¿sabe que el terremoto del año 60 en Chile liberó el 40% de la energía sísmica de todo el siglo en el mundo, en un solo año? O sea, este es un país sísmico. Aquí hemos aprendido a golpe de porrazo y hemos modificado nuestras normativas y hemos ido aprendiendo. Y la verdad es que si uno mira lo que pasó en el terremoto del 2010, y eso lo digo sin falsa modestia, los ingenieros estructurales chilenos salen muy bien parados. Vinieron a visitarme ingenieros de todas partes del mundo y la pregunta era, bueno, ¿dónde está el terremoto? Porque había que llegar a casos puntuales donde sí se veía. Había que llegar a centros históricos donde sí en las construcciones de adobe hubo daño significativo. Pero la ingeniería chilena yo creo que dio una buena prueba y de hecho mejoró. Nos dimos cuenta de las cosas que estábamos haciendo mal y estamos modificando algunas de las normativas, porque así aprendemos. Pero en materia de vivienda de emergencia no hemos aprendido nada, porque desde la década del 60 en que hicimos esto hasta lo que hicimos en el 71, que es el terremoto que después nos regaló a los chinos este edificio que les mostré, hasta lo que hicimos en el 2010, hasta todas las soluciones que hemos podido hacer. Bueno, la verdad es que nuestro PIB se habrá multiplicado por mucho, nuestro ingreso per cápita se habrá multiplicado por mucho, pero las viviendas de emergencia van decreciendo, son cada vez más bajas. Las hacemos gracias a una fundación que en Chile la lidera una institución que se llama Hogar de Cristo, que yo le saco el sombrero y es una cuestión notable, pero sus viviendas son malas, pero ellas las hacen malas, ellos declaran que son malas. Yo hablaba con el cura Valderrez, que era muy amigo de él,
que dirigía esta institución hasta no hace poco, me dijo, yo no quiero hacer casas buenas, yo no quiero usar madera buena, porque eso es tarea del Estado, no es tarea mía. Yo lo que necesito es que la gente tenga un cobijo para pasar el rato y que las familias puedan vivir su intimidad razonablemente bien. Pero es el Estado el que tiene que dar la solución definitiva, no yo. Yo lo respeto. Pero la vivienda está mal. En la Universidad de Chile, una anécdota, el año 2009 yo me acerqué a la industria del acero en Chile y le dije, les propongo que hagamos un estudio sobre vivienda de emergencia y desarrollemos unos prototipos de vivienda de emergencia. Adivinen la respuesta. Vivienda de emergencia. Pasaron 4 meses y tuvimos que fabricar en 2 meses 60.000 viviendas. Y entonces la industria del acero, y son amigos míos en Chile, empezaron desesperadamente a tratar de hacer una cosa igual de mala que la que hace el gobierno de Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Uno tiene que pensar en la emergencia cuando no está en la emergencia. Uno tiene que pensar en la emergencia ex ante, no ex post. Ex post se hace lo que se puede. Ex ante se planifica, se previene, se desarrolla en estrategia. En la Universidad de Chile, donde yo trabajo, también desarrollamos un proyecto de vivienda de emergencia, hicimos unos prototipos, fabricamos, construimos, medimos, evaluamos y sacamos una serie de documentos. Para mi gusto, el más importante, que aquí aparece con letra muy pequeña, es el reglamento. Porque en Chile tenemos emergencias, tenemos que construir un promedio de 10.000 o 15.000 viviendas al año, viviendas de emergencia, desde viviendas de emergencia por sismo hasta vivienda de emergencia social, hasta los incendios, hasta los tsunamis, las marejadas, las inundaciones, en fin, todas las cosas, los volcanes, que también nos pasan. Y no tenemos reglamento, cada uno construye lo que quiere, cada uno construye lo que puede. Y los distintos entes del Estado se pasan la pelota como si fueran el mejor equipo de fútbol del mundo, porque el Ministerio de la Vivienda le hace taquito y dice, no, yo no tengo nada que ver con la vivienda de emergencia, yo trabajo con la vivienda definitiva, así que chao, vayan a la otra esquina. La otra esquina es el Ministerio del Interior, donde está la Oficina Nacional de Emergencia, que dice, no, sí, pero nosotros solo las proveemos, los que las administran son los municipios que son 350 en Chile y que tienen una institución fantástica que se llama la Asociación de Municipalidades de Chile, se pelearon, entonces ahora tienen 2 asociaciones y ya es imposible conversar con ellos, entonces la cosa no está en ninguna parte, no existe, no hay reglamento. Les propusimos esto y esto ha llevado, en fin, ese es el modelo que se desarrolló, se hizo distintos tipos de determinaciones y de aislación térmica para las distintas zonas térmicas de Chile. Y lo interesante es que esto ha derivado en que ahora, por primera vez, después de 50 años, el Parlamento de la República, la Cámara de Diputados, ha transformado este reglamento en un proyecto de ley para incorporarlo a la ley de sismo y catástrofe. Como esta es una iniciativa del Parlamento, no tengo ninguna esperanza de que funcione, pero se está discutiendo, porque Chile es un país presidencialista y las iniciativas, si no las pone el Ejecutivo, probablemente no avancen mucho, pero se está discutiendo. La otra ventaja es que la Oficina Nacional de Emergencia ahora finalmente decidió que sí, que este era un problema y que lo iban a tratar de normar. Si este no es un problema de que con qué hago la vivienda, el tema es cómo la hago. Yo tenía un antiguo profesor que me decía, si usted es capaz de hacerlo con hoja de lechuga, hágalo con hoja de lechuga, pero cumpla con lo que dice que va a cumplir. A mí me da lo mismo el material, me da lo mismo si la vivienda de emergencia es de madera o es de acero, pero que declare lo que va a cumplir, que declare los metros cuadrados, que declare la resistencia sísmica a los eventos sísmicos, que declare la aislación térmica, que declare la iluminación, en fin, que declare algo, que diga algo. Ejemplos, muchas personas están en este mercado, porque claro, también es un mercado atractivo desde el punto de vista de una oportunidad, si las catástrofes son una fantástica oportunidad. Ahí está, esta es una empresa de ingeniería que, sí, hay que decirlo, estas viviendas no las hace en Chile, las trae de Chile, las manda a hacer a Chile, donde está la posibilidad de llegar a buenos precios. Esa es su estructura. ¿Qué hay que aprender de esta estructura? Que es una estructura simple, que es apernada, que es arrastrada y que sus cerramientos son independientes de la estructura. Han hecho, en el año y medio que llevan con este producto en el mercado, según declaran, 250 viviendas. Paneles aislados, cubierta aislada. He visto personas
ayer que están muy cercanas y que probablemente son mejores. Se puede terminar con niveles incrementales, ya lo decía yo hace un rato, si el tema del acabado interior se puede siempre mejorar. Este panel probablemente va a tener resistencia aquí en Chile y en Colombia porque es un panel de 2 chapas de acero, entonces el acabado interior probablemente va a tener algún grado de resistencia por parte de los usuarios, pero se pueden hacer casas o sedes sociales mejores. Syntax, que es una empresa que probablemente la ubiquen, creo que ha estado aquí. Ahí está el mismo concepto, capacidad de fabricación, 150 viviendas semanales, sin instalación sanitaria, costo $3.000. 15, 18 y algo metros cuadrados. Un montaje de paneles aislados. Muy simple. Eso para que se tranquilice. La última pregunta. Con esto quiero terminar. Este es el panel Sister que yo les hablaba hace un rato. Este es un panel que tiene una chapa de OSB, que es una plancha hecha de partículas de madera, y un alna de poliestireno de espesor variable y otra chapa al otro lado. Esto funciona como una placa, está normalmente adherido con adhesivos de poliuretano, en este caso lo fabrican con poliuretano de un monocomponente que se aplica más o menos a 108 grados de temperatura y tiene un fraguado en 1 minuto. Ella tiene una capacidad de producción muy rápida, tiene una prensa de rodillo, esto funciona muy bien. Y el sistema de conexión es el que se ve en la pantalla, son clavijas. Solo se une con esto. El panel contiguo se une al siguiente con esto, esta pieza no va. Y se atornilla. Pero ¿por qué una empresa que se dedica a fabricar esto, que se dedica a fabricar cerchas prefabricadas en madera con conectores metálicos dentados, hoy día vende más de 100 toneladas de acero mensual en estructura galvanizada de trabajo de acero? ¿Por qué ellos sí y otros no? Yo tengo una hipótesis. Esto es lo que hacen. Estas cerchas que las introdujeron al mercado chileno, esto era un grupo de ingenieros muy jóvenes, cuando empezaron, ya no son tan jóvenes, eso nos pasa a todos, cuando empezaron con este emprendimiento, fabricaron estas cerchas y yo tengo fotos de los funcionarios del ministerio parados arriba, mirando, ¿no? Ellos no se paraban arriba de la cercha, pero los funcionarios de la empresa con estas cerchas en el patio del ministerio cargándolas con sacos de cemento y el gerente parándose arriba para demostrarle al ministerio de que esta cercha iba a cumplir con las resistencias declaradas, porque en Chile las estructuras de madera, los ingenieros las dimensionaban no por la cantidad de madera de la estructura para soportar las cargas, sino que por el distanciamiento que necesito entre los clavos en las uniones para soportar las cargas. Entonces, la hipótesis de esto es que todas las estructuras de madera en Chile están sobredimensionadas en cantidad de pulgadas de madera. Entonces, lo que esto hace es que resuelve, mediante estos conectores dentados que se ponen con prensa, que se ponen a golpe de martillo, es que esta conexión es continua. Logra una conexión continua entre los elementos de madera. En consecuencia, la madera se dimensiona para la función estructural para la que debe cumplir y se reduce en forma significativa la cantidad de pulgadas de madera. Y se reduce también el peso de este elemento. Y entonces se le lleva esto al Ministerio de la Vivienda y los tipos dicen esto no funciona, esto no te creo que funciona. Entonces viene esta cosa explicativa de montar la cercha, cargarla con saco de cemento y pararse arriba, y hoy día es un estándar. Esta fábrica logró instalar esto como un estándar. Fabricaban tabiquerías de madera, kit para la vivienda social. Era una empresa que yo había puesto tengo un problema con el computador, así que esta no es la última versión. Era una empresa que como les decía, que formada por estos ingenieros jóvenes, había participado en conversiones tecnológicas importantes. Trabajaron con módulos transportables para la minería, proyectaron edificios que se hicieron, en uno de ellos a mí me tocó participar, en que se construyó un hotel
de 50 habitaciones, de 2.200 metros cuadrados, entre la visita a terreno de los arquitectos, en la que yo estuve, hasta el día de la inauguración, donde estaba el hotel funcionando y hasta con el rollito de papel higiénico puesto en todos los baños, etcétera, etcétera, pasaron 68 días. Se hizo en 68 días en pleno invierno. ¿Por qué? Porque este equipo de profesionales que dirigía esta empresa eran extraordinariamente creativos y eran extraordinariamente rápidos. Entonces, bueno, ahí está. Descubrieron que existía esto. Una maquinita que es una roll former casi domiciliaria. Esto yo lo podría, si tuviera capacidad, en fin, interés y capital, que no es mucho, instalarlo en el garaje de mi casa. O llevarlo en un contenedor a una obra y empezar a fabricar estructuras que hacen, ahí va saliendo de la conformadora, una cosa que no es igual, pero es parecida a lo que hace una roll former de las plantas que nosotros conocemos, que permite transportar la información, y con esto vuelvo a una cosa que yo les dije hace un rato atrás, transportar la información desde el tablero de dibujo a la producción a costo cero. El transporte de información no es el costo. Y entonces, cuando uno va a la planta de estos tipos, hay un personaje, no está la fotografía, hay esta maquinita que de veras no es muy grande, a cuyo extremo hay unos trípodes parados y hay un personaje que no tiene plano, que recibe el perfil y donde tiene un hoyo con un perno. Y sin pensarlo, arma una cercha o arma un tabique. Él lo único que sabe es que donde hay un hoyo tiene que hacerlo coincidir con el hoyo que le acaba de entregar la máquina hace un rato y ahí pone el perno y listo. Y eso es todo. Eso son 100 toneladas mensuales hoy día. Esta es la diapo que me salté. Estas son las experiencias que han hecho estas empresas. Este es un grupo de empresas ahora, ¿no? El Tecnoframe es el que les estoy comentando. Eso. Y ahora están también en esto, módulos de baño. Lo vi ayer en una empresa que visité en Bogotá. En otra orientación, pensaba aquí en Bogotá hacer el mercado de la vivienda de interés social. Estos no están interesados en la vivienda de interés social con este producto. Ellos están atendiendo este tipo de edificación. Esos son los baños. Son módulos prefabricados de baño que llevan todas las instalaciones y todas las terminaciones y simplemente se levantan con una grúa, se instalan y se conectan. Y el edificio, que sí que no quiere competir, este edificio de hormigón es igual a lo que están haciendo en Bogotá, ¿no es cierto? Esto no quiere competir con la empresa, quiere solucionar un problema de la empresa. Han estado en la minería, no solo en Chile, eso es en Chile, esto en Argentina, han estado en Gabón, han estado en África, han estado en Perú, han estado en muchas partes vendiendo este tipo de cosas, botando, echando por el suelo otro de los paradigmas de la construcción, que uno no puede construir y llevar módulos prefabricados porque el costo del transporte te bota, ¿no es cierto? No te bota. ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Y eso es lo que con esto voy a terminar. La receta que ellos tienen, a mí me parece que es súper simple. Ellos no compiten con la empresa constructora. En Chile nosotros en la década del 60 tuvimos un marco legal para fomentar la industria de la prefabricación. Y presionamos y logramos que se hiciera un plan, el Plan 20.000 se llama. Y al alero del Plan 20.000, que no era otra cosa que el Estado se comprometía a construir 20.000 viviendas sociales en algún sistema prefabricado, al alero del Plan 20.000 florecieron muchas empresas. Se acabó el Plan 20.000, quebraron todas las empresas. Así es. Legislaciones especiales no sirven. Lo que hace esta empresa es ofrecerle soluciones. ¿A quiénes? A los que construyen. Ellos no quieren construir. Los prefabricadores no tienen que construir. Los constructores tienen que construir. Los prefabricadores tienen que proveer estructura, cerramiento, soluciones, lo que sea. ¿Quién es más barato? A veces. A veces es más barato, efectivamente. Pero no siempre es más barato. Este es el hotel que yo les comentaba. Cuando yo fui a una visita de obra, estos
estaba exactamente igual. Este día anterior a la inauguración. Yo fui a una visita de obra. Yo he trabajado, soy viejo, tengo varios años en este negocio. He trabajado con distintas empresas constructoras y con grandes ingenieros constructores. La única vez en mi vida que vi un hombre grande, que tiene una experiencia descomunal de haber construido grandes proyectos de construcción en Chile, lo vi llorar, fue porque estaba desesperado, porque no le llegaban los módulos, porque estaba nevando, porque tenía mucho de nieve, porque estaba desesperado. Pero ese hombre construyó en 68 días este edificio, incluyendo el proyecto. Nosotros bajamos de la visita a terreno. Este es un edificio que se había incendiado. El empresario tenía la venta de la temporada, vendía por anticipado y se le quemó al inicio de la temporada. Tenía dos alternativas: o construyo o quiebro, porque la credibilidad que voy a tener en el mercado internacional, tenía todas sus ventas comprometidas en el hemisferio norte, la voy a perder. Entonces llegó a esta empresa y les preguntó si esta empresa le podía construir el hotel antes que empezara la temporada. Y estos cabros, le decimos, estos jóvenes, que eran arriesgados, inteligentes, dinámicos, dijeron que sí. Yo no tengo la información de cuánto le cobraron, pero estoy seguro que le cobraron muy caro. Estoy seguro que no se la regalaron. Porque construir un hotel en 68 días es un pequeño récord. No sé si es el único. Hoy día he visto algunos videos en China que los construyen también en 15 días. Ya está, pero para nosotros en esa época fue un récord. ¿Y qué es lo que proyectamos nosotros? Nosotros proyectamos el módulo. Después de la visita a terreno, llegamos a la oficina y dijimos, ¿con qué vamos a construir esto? Lo vamos a construir con un módulo de tanto por tanto, nos pusimos de acuerdo. No existía internet, los planos se mandaban por fax. Nosotros nos considerábamos la vanguardia de la tecnología porque teníamos un fax en la oficina y se lo mandábamos a la fábrica. Al otro lado bajaban el fax y empezaron a fabricar módulos. Nosotros no sabíamos cómo era el edificio, pero sí sabíamos cómo era el módulo. Y sí se para la fabricación de los chasis de piso, de los tabiques, de los cielos, etcétera, etcétera, y ellos empezaron a producir. Y mientras tanto, nosotros ganamos tiempo y nos pusimos a pensar qué íbamos a hacer con estos módulos. Y bueno, hicimos lo que pudimos y ahí está, pero el resultado es que se pudo construir. Entonces, para mejorar la presencia del acero en la vivienda de interés social, hay que promover los atributos y las ventajas del acero. Eso lo he comentado muchas veces y no quiero darle la lata de repetírselo ahora. Pero hay que fortalecer un análisis global, no solo puntual de las relaciones de costos entre una partida y otra partida. Ahí está, las condiciones de habitabilidad que entrega, los plazos que es capaz de entregar, los costos financieros y los gastos generales. ¿Qué impacto tiene una fabricación rápida sobre los costos financieros y los costos generales de una obra? Es tremenda. La superficie útil. Un edificio de hormigón o un edificio de panelería que tiene paramentos que miden 15, 18, 20, no sé, centímetros de espesor. En una vivienda que el Estado trata, por lo menos en Chile, de poner un mínimo, nos fija un mínimo, la vivienda social debe tener mínimo 45 metros cuadrados, ya está. Las superficies en Chile, y yo supongo que aquí también, se miden al exterior del muro. O sea, hay una diferencia entre la superficie construida y la superficie útil que no es menor. Si ese muro ustedes en vez de hacerlo de 20, lo hacen de 7, de 5, de 2, de lo que sea, van a entregar mucha más superficie útil en lo que construyen. Déjenme decirles que el ahorro en superficie, la relación superficie útil superficie total, es del orden del 10%. O sea que en una vivienda de 42 metros cuadrados, ustedes van a ganar 4 metros cuadrados de superficie útil interior de una vivienda. Eso la gente lo va a apreciar. Porque 4 metros cuadrados no es solo un recinto de 2x2. 4 metros cuadrados es un estudio de 2x2, la sala donde voy a tener un taller de 2x2, es la sala donde la habitación donde voy a poner al bebé de 2x2, o es un recinto de dimensiones más dignas sin aumentar con la cantidad de recintos. Y eso la gente lo va a apreciar. No les quepa ninguna duda que esas son cosas que se le pueden sacar provecho. Hay que tener, ojalá, propender a tener una autoridad que esté convencida que promueva una reglamentación por desempeño. O sea, que la autoridad se comprometa a decir, mire, yo quiero esto, desempeño, superficie, estándar, en materia sísmica ya está, casi todos estamos de acuerdo, y en materia de aislación térmica o de ventilación o de otras condicionantes que ustedes consideren importantes, la autoridad tiene que declarar una normativa que sea consensuada
entre todos los actores de la construcción. Aquí estamos lo que nos interesa el acero. Yo me quiero sentar con los tipos que les gusta el hormigón también. ¿Por qué no? Si no son mis enemigos. Unos profesionales como los que he visto, entusiastas. Una industria creativa como la que he visto aquí, que apoya la investigación y fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías. Vi no es el lugar donde yo deba dar nombres, no lo voy a dar, pero vi una empresa que me pareció notable en Bogotá ayer, que está desarrollando un producto altamente interesante, creativa, imaginativa, joven. Una industria que establezca, una estrategia flexible, que no compita con su mercado objetivo. No tenemos que hacer nosotros lo que otros hacen bien. No tenemos que construir mejor que otros. Tenemos que hacer que otros construyan mejor. Eso es lo que tenemos que hacer con ellos. Hacernos cargo de que no hay una construcción posible sin una política pública que no se responde. Estas cosas funcionan por políticas públicas. La vivienda es una política pública, la vivienda de interés social es una política pública. Y nosotros podremos haber apoyado o no apoyado al presidente que está de turno. Los presidentes pasan, las políticas públicas ojalá se mantengan cuando son buenas y se modifiquen cuando son insuficientes. Pero no hay construcción sin una industria proveedora. No es posible construir si no hay que proveer. Y tampoco, por supuesto, puedo coordinar al Estado, la industria constructora y la industria proveedora si es que no hay intermediarios en ese proceso que son los profesionales. Profesionales informados, que sepan y que convoquen a la creatividad. Una industria que desarrolle complementos. No saco nada con tener un sistema estructural si no tengo bien desarrollado el sistema de cierre. Y no saco nada con tener un sistema de cerramiento si no tengo resuelto el problema de la fijación o la conexión entre los cerramientos y la estructura. Estos son sistemas crecientemente integrados. Y que le demanda al constructor implemento. El constructor tiene que tener las herramientas, los equipos, el transporte necesario para poder hacer esto. Y mientras menos complejo sea lo que yo le propongo al constructor para resolver el tema constructivo, más eficaz voy a ser y mejor resultado voy a tener. Si yo le exijo al constructor que tenga una grúa, un puente grúa de 25 toneladas puesta en la obra, bueno, no me va a ir bien. ¿No? Para construir vivienda de emergencia. Y de la autoridad, suplementos. Esto exige. Complemento, implemento y suplemento. Y los suplementos son una batería de normas y reglamentos, reitero, que exijan comportamientos y que no sean descriptivos y que ojalá tengan un proceso de actualización periódica. Por último, aprender del pasado. Por más urgente que es la necesidad de construir viviendas en Colombia hoy día. Me hablan de que el déficit habitacional ustedes lo tienen cuantificado en 2 millones de viviendas o 2 millones y algo de viviendas. No lo sé, no soy quien para opinar, pero es un número dramáticamente alto. Nunca creer que la cantidad es más importante que el Estado. Nunca pensar que la masividad va a estar por sobre la necesidad de las personas, porque finalmente lo que va a haber en aquello que nosotros produzcamos son personas. Son personas iguales a nosotros. No se diferencian en nada. Pueden tener culturas distintas, pueden ser de tamaño distinto, pueden ser más gordos, más flacos, más rubios, más rubios. Son personas igual que nosotros que tienen los mismos problemas y las mismas necesidades que nosotros. Y no olvidar que en la década del 60, después de que se terminó la reconstrucción europea, que fue extraordinariamente masiva, cayeron en crisis los grandes emprendimientos de los sistemas de monobloc y los grandes paneles y todos los sistemas constructivos pesados con hormigón que se desarrollaron en Francia, en Alemania Oriental, en la Unión Soviética y todo eso. ¿Por qué? Porque se quedaron sin mercado por un lado, tenían un paraguas bajo el que se protegían, y porque la masividad empezó a cobrar el trabajo. Y la gente empezaba a tener necesidades identitarias. La gente necesitaba poder identificarse en el departamento y no decir, en este mar de 150 monobloc hay una pieza que yo habito. Esa pieza yo tengo que poder identificarla y tengo que poder identificarla. Y no olvidar que nosotros en Chile también tuvimos un éxito cuantitativo, pero estamos enfrentando los problemas de haber desatendido los problemas de estándar. Estamos haciendo devoluciones. O sea, no quiero ponerme imperialista, pero quiero citar a este caballero.
Dicen que dijo, a mí no me consta, dicen que dijo, ponerme las botas muy lentamente, que estoy muy apurado. Eso es pensar, porque tenemos una urgencia, darnos tiempo para resolver la vida. Y a los que diseñamos, a los arquitectos, a los diseñadores, a los estructurales, a los ingenieros, no olvidar el diseño, no dejar afuera el diseño por la cantidad. Este es un problema integral, como lo hizo Cristiano Urraga en este proyecto de viviendas para la etnia mapuche en Chile, como lo hizo Cristian Fernández en este conjunto de viviendas sociales de hace unos 10 años atrás, que se llama la Casa Chubi, porque el color, aquí se conoce ese dulcecito Chubi. Bueno, a estas casas le dicen la Casa Chubi por eso. O como lo ha hecho Alejandro Aravena. Hay un desafío que yo creo que es fantástico, que es conmovedor y que es un mercado y es un mercado potencial para que con un universo de 2 millones de viviendas por delante que construir, hay, como decimos en Chile, hay pega para esto. Aquí podemos trabajar mucho tiempo y si lo hacemos bien, lo podemos hacer bien en acero. Si no olvidamos que proyectamos para las personas que queremos que vivan con sus singularidades y sus culturas. A propósito de lo que vi ayer en Bogotá, algunos ejemplos de vivienda para algunos pueblos originarios de Colombia notablemente hermosos. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy día. Les agradezco la paciencia, como además me vine sin tarjeta. Si alguien quiere por alguna razón conectarse conmigo, les dejo un ratito perdida la diapo para que tomen mis correos. La única complejidad de mi correo es escribir bien mi apellido, solamente. No, eso uno no lo elige. Mis padres no eran chilenos, así que muchas gracias por la paciencia. Felicidades.